Hola, ¿qué tal, jóvenes? Espero que estén muy bien de salud junto a su familia. Esta semana nos corresponde hablar un poco sobre los pronombres personales átonos. Ahora bien, vamos a definir primero qué son los pronombres átonos. Nosotros conocemos algunos pronombres como yo, tú, él, ella, usted, nosotros, ellos, ellas. Pero estos son un poco diferentes. ¿Por qué? Dice que son aquellos que acompañan al verbo para cumplir con diferentes funciones. Las palabras, aparte de tener diferentes clasificaciones como verbos, determinantes, adverbios, adjetivos, sustantivos, también tienen diferentes funciones, el sintagma nominal, sintagma verbal. Creo que recuerdan o estudiaron un poco de eso en la educación básica. Y también tiene algunas funciones como complemento directo, complemento indirecto, sujeto, predicado y todo eso. Vamos a hablar y nos vamos a concentrar en los pronombres átonos. Dice que estos pronombres carecen de independencia fónica, es decir, que por sí solos y no tienen un significado. Y se denominan clíticos, de los cuales vamos a desglosar dos tipos. Vamos a tener los enclíticos y los proclíticos. ¿Cuáles van a ser los enclíticos? Son los que siguen al verbo, es decir, van después del verbo y siempre van unidos al verbo. Por ejemplo, pídeme, cómpramelas, hazlo, cállate, dímelo. Esos son algunos ejemplos de pronombres enclíticos. Y tenemos los proclíticos, que estos van a anteceder al verbo. Esto quiere decir que van a ir antes del verbo. Me gusta, yo se las perdí, no lo vi, y así vamos a descubrir bastantes ejemplos. Los más comunes son los enclíticos, los que van unidos a los verbos. En la página número 123 de su libro de texto hay un cuadro similar a este, donde están todas las formas de los pronombres, solo que en ese cuadro se ve así como un poquito grande y lleno porque tienen algunos ejemplos y ahí los pueden leer tranquilamente. Lo que les quiero mostrar es cuáles son las formas de pronombres que hay y que son todas estas: me, nos, te, os, lo, los, la, las, lo, le, se, les, se. Entonces cada uno tiene su función. Acá tenemos las funciones: complemento directo, que son aquellos lo, los, la y las. El complemento directo o atributo neutro, que es lo, que este más que todo se utiliza cuando las oraciones tienen el verbo ser o estar. Y tenemos el complemento indirecto, que es le o se, les o se. Y por último la forma reflexiva o recíproca, con el pronombre se. Al igual que cuando veíamos sobre los verbos, veíamos que existía la primera persona, la segunda persona, la tercera persona, el singular y el plural. Y aquí nos lo volvemos a encontrar nuevamente. Para comprender más sobre todo esto, es necesario hacer algunas prácticas. Este tema más que todo es sobre buscar oraciones e ir identificando cada uno de estos pronombres. Por lo tanto, vamos a ver algunos ejemplos. Aquí tengo dos ejemplos de aplicación. El primero: me resulta muy familiar este sitio. Ahora bien, el pronombre átono en esta ocasión es el pronombre me. ¿Cómo vamos a hacer el análisis de estas oraciones? Aquí tengo dos pequeños ejemplos. En cuanto a la primera, me, hace referencia a la primera persona del singular. Además, es un pronombre proclítico por anteceder al verbo, es decir, que va antes del verbo. Esta es una forma como ustedes deben hacer los análisis cuando se topen con este tipo de oraciones y le pregunten, por ejemplo, puede ser un examen: la siguiente oración identifique el tipo de pronombre átono que se ha utilizado, a qué hace referencia y qué función tiene. Ahora bien, veamos el siguiente ejemplo para que quede un poco más claro. Tú tienes mi videojuego, dámelo. Lo, en este caso, va a ser nuestro pronombre átono y hace referencia a la tercera persona del singular. Es decir, que no estoy hablando de lo que se está hablando, en este caso, el objeto directo o complemento directo, que sería videojuego,
no se está hablando de en primera ni segunda persona, sino que en tercera persona. Además, dice que es un pronombre enclítico, porque sigue al verbo, es decir, va pegado al verbo y va después del verbo. Por último, tiene la función de complemento directo por sustituir a la palabra videojuego. Espero que se entienda un poco este tema con estos dos ejemplos. Vamos a hacer algunos ejercicios para que a la hora del examen ustedes ya lo tengan bien. Quiero que veamos este ejemplo de identificación de pronombres en un texto literario. Acá he sacado un pequeño fragmento de Don Quijote de la Mancha en su segunda parte. También he destacado los pronombres átonos que se encuentran acá y quiero que se fijen en algo. Cuando nosotros queremos hacer resúmenes, ensayos, síntesis o presentaciones, muchas veces no sabemos cómo redactar o cómo hacer referencia a nuestro tema sin necesidad de repetirlo o sin necesidad de hacer más largo nuestro texto. Para eso nos sirven también los pronombres átonos. Si ustedes recuerdan, en la videoconferencia hablamos un poco sobre esto. ¿Cuándo? Cuando estábamos hablando sobre los mecanismos de sustitución. Los pronombres átonos son parte de los mecanismos de sustitución en cuanto a las proformas. Ahora bien, veamos este ejemplo. Así como Don Quijote se emboscó en la floresta encinaron o selva junto al gran toboso, mandó a Sancho volver a la ciudad y que no volviese a su presencia sin haber primero hablado de su parte a su señora. Fijémonos en el verbo volviese. Ese se, a qué o a quién creen que hace referencia. Hace referencia a Sancho. Que no volviese, que él no volviera, sino hacía lo que se le encomendaba primero. Entonces acá, en vez de yo decir, y que Sancho no vuelva a su presencia sin haber hablado, simplemente sustituyo la palabra Sancho y pongo esta proforma, pongo este pronombre átono. Sigamos. Pidiéndola fuese servida de dejarse ver de su cautivo caballero. La, se y se hace referencia a la señora. Entonces, nuevamente se hace uso de la sustitución por medio de los pronombres átonos para no repetir señora, señora, señora. Sigamos. Y se dignase de echarle su bendición. Este se sigue haciendo referencia a la señora y este le ya está haciendo referencia nuevamente a Sancho, sin necesidad de repetir nuevamente a Sancho, para que pudiese esperar por ella felísimos sucesos de todos sus acontecimientos y dificultosas empresas. Encargóse Sancho de hacerlo. Aquí en ningún momento, se menciona para no volver a repetir que vaya al pueblo y que vaya donde su señora, sino que simplemente sustituyo todo este texto con el pronombre lo. Y esta es como la maravilla o lo interesante de este tema, que podemos aprender a cómo hacer sustituciones de oraciones largas con un simple pronombre. Así como se le mandaba. Encargóse Sancho de hacerlo así como se le mandaba. ¿Quién le mandaba? Don Quijote le mandaba hacer un recado y de traerle tan buena respuesta como le trujo la primera vez. Entonces, este texto tiene que 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 líneas apenas. Pero si nosotros no tuviéramos estas proformas, quizás sería un texto de 20 líneas o más. Bueno, jóvenes, hasta acá con este primer video sobre los pronombres átonos. En un segundo video estaré dándoles algunos ejemplos más prácticos. Muchísimas gracias y bendiciones.